Nunca pensé que un ascensor pudiera convertirse en una prisión, pero aquella noche aprendí que los lugares más normales son los más peligrosos cuando algo falla. Era un día completamente común, uno de esos días largos en los que solo quieres volver a casa, quitarte los zapatos y no hablar con nadie. Había trabajado hasta tarde. El edificio estaba casi vacío. Luces encendidas, pero sin voces, sin pasos. Ese tipo de silencio que no molesta, hasta que lo hace. Entré al ascensor con el piloto automático de alguien que ha hecho el mismo recorrido cientos de veces. Presioné el botón de mi piso sin mirar, como siempre. Las puertas se cerraron con ese sonido metálico familiar, y el ascensor empezó a subir. Lento, estable, normal, al menos durante los primeros segundos. Miraba la pantalla del teléfono, mensajes sin importancia, notificaciones que no recordaría al día siguiente, cuando de pronto sentí algo extraño. No fue un golpe, no fue un ruido fuerte, fue peor, fue una pausa, una interrupción mínima, como si el ascensor hubiera dudado, como si hubiera pensado dos veces si debía seguir subiendo, y luego todo se detuvo, sin aviso, sin sacudida, simplemente se paró entre pisos. El número en la pantalla quedó congelado, y antes de que pudiera procesarlo, las luces se apagaron. No poco a poco, no parpadeando, se apagaron de golpe. Quedé en completa oscuridad, tan negra que no podía ver mis propias manos. El silencio que siguió fue tan profundo que me zumbaban los oídos, y en ese instante entendí que algo estaba muy mal. Mi primer pensamiento fue, es solo un corte de luz, nada grave, pasan estas cosas, en segundos volverá todo. Pero los segundos pasaron, luego un minuto y nada. El aire empezó a sentirse diferente, no porque faltara, sino porque de repente me di cuenta de cada respiración, del sonido de mi pecho subiendo y bajando, del eco de mi propia presencia en un espacio pequeño, cerrado, sin ventanas. Intenté mantener la calma. Eso me repetía, mantén la calma. Pero la mente es traicionera cuando está a oscuras. Toqué las paredes para orientarme. El metal estaba frío, inmóvil, firme. Presioné el botón de emergencia. Una vez, dos veces, nada. Ni una luz, ni una voz, ni siquiera el sonido de que alguien estuviera al otro lado. Saqué el teléfono. La pantalla iluminó el espacio por un segundo, y fue ahí cuando el miedo real apareció, porque el ascensor no estaba solo detenido, estaba muerto, sin energía, sin señales, sin respuesta. Miré el porcentaje de batería. Estaba bien, por ahora, pero el ahora no dura para siempre. Intenté llamar, sin señal, ni una barra. Envié un mensaje, no salió. El edificio era grande, de esos modernos, llenos de acero y concreto, diseñados para verse seguros, pero en ese momento se sentía como una tumba vertical. Pensé en gritar, pero me detuve. No quería gastar energía, ni mental ni física. Además, ¿quién iba a escucharme a esa hora? Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared, y fue entonces cuando el ascensor hizo un sonido, un crujido leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que mi corazón se disparara. El miedo ya no era abstracto, ya no era una idea, era físico, estaba ahí conmigo, respirando el mismo aire. Empecé a pensar en todo lo que podía salir mal, en historias que había escuchado, en videos, en noticias, personas atrapadas durante horas, personas que entran en pánico, personas que cometen errores, y sin darme cuenta, estaba entrando en ese mismo lugar mental, el lugar donde el tiempo se estira y cada pensamiento se vuelve más oscuro, más pesado. Miré de nuevo el teléfono, no por mensajes, sino por la hora, y entendí algo aterrador. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, y tampoco sabía cuánto tiempo más estaría. El ascensor no subía, no bajaba, no respondía, y lo peor de todo, el edificio estaba completamente en silencio, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Respiré hondo, cerré los ojos, aunque no hacía diferencia, y traté de recordar algo importante, algo que había escuchado alguna vez sobre qué hacer en estas situaciones, pero la memoria falla cuando el miedo toma el control. Lo único que sabía con certeza era esto: estaba atrapado, solo, en la oscuridad, y nadie sabía exactamente dónde estaba. El problema no fue la oscuridad,
Fue el tiempo, porque cuando no sabes cuánto tiempo ha pasado, la mente empieza a inventar respuestas. Sentía que llevaba ahí 10 minutos, luego parecía una hora, luego nada tenía sentido. El ascensor seguía inmóvil, silencioso, como si nunca hubiera sido una máquina, como si siempre hubiera sido una caja cerrada diseñada solo para encerrar pensamientos. Intenté mantener la respiración lenta, contaba mentalmente, inhalar, exhalar. Pero el aire se sentía pesado, no porque faltara oxígeno, sino porque el miedo hace que el cuerpo crea que lo necesita más rápido, más profundo, más desesperadamente. Empecé a sudar, no por calor, sino por ansiedad. La ropa se me pegaba a la piel y cada pequeño sonido se amplificaba dentro de mi cabeza. El roce de mis zapatos contra el suelo, el crujido del metal cuando cambiaba ligeramente mi peso, incluso mi propio corazón sonaba demasiado fuerte, demasiado rápido. Pensé en moverme, en levantarme, en hacer algo, cualquier cosa, porque quedarse quieto hacía que el miedo creciera. Así que me levanté, toqué las paredes otra vez, busqué con las manos algún panel, alguna rendija, algo que me hiciera sentir que tenía control. Presioné los botones una vez más, esta vez con más fuerza, como si eso fuera a cambiar algo, pero el ascensor no reaccionó, no pitó, no vibró, no hizo nada. Y fue ahí cuando apareció la idea peligrosa, la idea que aparece cuando el miedo empieza a tomar decisiones por ti. Pensé en las puertas, pensé en forzarlas. Había visto videos, personas empujando, abriendo un poco, asomándose. Pensé que tal vez el ascensor estaba cerca de un piso, que tal vez solo necesitaba un poco de ayuda. Acerqué las manos a la unión de las puertas, empujé con cuidado al principio, luego un poco más fuerte. El metal no cedía, y mientras empujaba, otra parte de mi mente empezó a hablar, una voz más fría, más racional, recordándome historias diferentes, personas que abren las puertas y el ascensor se mueve, personas que caen, personas que quedan atrapadas entre pisos. Dudé, y esa duda fue importante, porque justo en ese momento escuché algo, un sonido bajo, lejano, como un generador arrancando en algún lugar del edificio. No era fuerte, no era constante, pero era real. Significaba que alguien estaba intentando solucionar el problema, que el mundo exterior no había desaparecido del todo. Solté las puertas y me apoyé contra la pared. El corazón me latía tan fuerte que me mareé un poco. Me senté de nuevo en el suelo, respiré con dificultad durante unos segundos, y fue entonces cuando entendí que el peligro más grande no era el ascensor, era yo mismo, era el impulso de actuar sin pensar, de moverme solo para sentir que hacía algo. Miré el teléfono otra vez. La batería había bajado un poco, nada grave aún, pero suficiente para recordarme que no era infinito. Apagué la pantalla, decidí usarlo solo cuando fuera necesario. El silencio volvió, más pesado que antes, pero ahora tenía una nueva forma. Ya no era solo miedo, era espera. Y esperar es más difícil que reaccionar, porque no hay acción que te distraiga, solo pensamientos. Empecé a recordar cosas sin sentido, conversaciones viejas, momentos aleatorios, como si mi mente buscara cualquier cosa para no concentrarse en dónde estaba, en lo cerrado que era el espacio, en lo vulnerable que me sentía. El aire seguía ahí, pero cada respiración se sentía como una decisión consciente, no automática. Me apoyé la cabeza contra la pared fría y cerré los ojos otra vez, y fue entonces cuando el ascensor volvió a crujir, esta vez un poco más fuerte. No se movió, pero vibró lo suficiente como para recordarme que estaba colgando, suspendido, sostenido por cables que no podía ver, por sistemas que no entendía y por personas que no sabía si llegarían a tiempo. Tragué saliva, sentí la garganta seca y pensé algo que me dio más miedo que cualquier otra cosa hasta ese momento. Pensé, ¿y si nadie viene pronto? El miedo no llega de golpe, no grita, no avisa. Entra despacio, se sienta contigo y empieza a hablarte como si fuera tu propia voz. Empecé a sentir que el aire se hacía más corto, no porque realmente faltara, sino porque mi cuerpo ya no confiaba en él. Cada respiración parecía insuficiente, como si necesitara tomar dos para compensar una. El pecho se me apretaba, no doloroso, pero incómodo, pesado, y mi mente inmediatamente buscó una explicación. Me estoy quedando sin oxígeno, pensé, y ese pensamiento fue como gasolina sobre el fuego, porque el cuerpo cree lo que la mente imagina.
El corazón empezó a latir aún más rápido. Sentía los latidos en el cuello, en las sienes, en los oídos. El sudor frío me recorría la espalda. Las manos me temblaban, y fue ahí cuando el miedo empezó a mentirme de verdad. Me decía que tenía que hacer algo ya, que quedarme sentado era peligroso, que el aire se estaba acabando, que el ascensor era una trampa mortal, que nadie iba a venir. Y aunque una parte de mí sabía que no era lógico, que los ascensores no se quedan sin aire tan rápido, esa parte estaba perdiendo fuerza, porque el pánico no discute con lógica. El pánico grita, y cuando grita lo suficientemente fuerte, te convence. Abrí los ojos de golpe, me levanté rápido, y eso fue un error, porque el mareo llegó de inmediato. La visión se me nubló por un segundo. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Respiraba demasiado rápido, superficial, como si solo llenara la parte superior de los pulmones, y eso empeoró todo, porque hiperventilar te hace sentir que te estás asfixiando, cuando en realidad estás haciendo lo contrario. Empecé a pensar en las historias que había escuchado. Personas que mueren atrapadas, personas que se desmayan y nunca despiertan, imágenes que no sabía de dónde venían aparecían en mi cabeza una tras otra. Mi cuerpo estaba en modo supervivencia, pero mi mente estaba saboteándome. Miré mis manos y me parecieron extrañas, como si no fueran mías. Sentí una desconexión rara, como si estuviera observándome desde fuera. Y ese es uno de los momentos más peligrosos, porque cuando la mente se separa del cuerpo, puedes tomar decisiones muy malas, creyendo que son necesarias. Pensé otra vez en forzar las puertas, esta vez con más urgencia, con menos dudas. La idea ya no era tal vez, ahora era si no lo hago, me muero. Me acerqué de nuevo a las puertas, puse las manos en el metal frío, empujé con más fuerza que antes. Sentí como los músculos de los brazos se tensaban, los dientes apretados, la respiración descontrolada, y en ese instante algo muy pequeño me detuvo. Un recuerdo simple. Alguien diciendo alguna vez que la mayoría de las personas que mueren en situaciones así no mueren por el lugar, mueren por el pánico. Esa frase apareció clara en mi cabeza, como si alguien lo hubiera dicho en voz alta. Solté las puertas de golpe, retrocedí unos pasos, me dejé caer sentado otra vez. Esta vez no por calma, sino por agotamiento. El cuerpo no podía sostener ese nivel de estrés por más tiempo. Sentía las piernas débiles, los brazos pesados, la garganta seca. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a cambiar algo. No el lugar, no la situación, sino la forma de respirar. Inhalé contando 4, sostuve 2, exhalé 6. Al principio fue forzado, incómodo, pero poco a poco el ritmo del corazón empezó a bajar. No rápido, pero lo suficiente como para que el ruido dentro de mi cabeza disminuyera. El aire no era el problema, nunca lo fue. El problema era que mi mente había activado una alarma falsa y yo estaba a punto de obedecerla ciegamente. El silencio seguía ahí. El ascensor seguía detenido. Nada había cambiado afuera, pero algo importante había cambiado dentro de mí. Por primera vez desde que todo empezó, dejé de luchar contra la situación y empecé a manejarme a mí mismo. Y fue entonces cuando entendí algo aterrador y revelador al mismo tiempo. Si perdía la calma, no iba a necesitar que el ascensor me matara. Yo mismo lo haría por él. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. En un ascensor detenido, el tiempo no se mide igual. No hay relojes que importen, no hay referencias, solo tu respiración y tus pensamientos. Seguía sentado en el suelo, la espalda apoyada en la pared, las rodillas dobladas, el corazón todavía acelerado, pero ya no fuera de control. Cada inhalación era una decisión consciente, cada exhalación un pequeño triunfo contra el pánico. El silencio seguía siendo pesado, pero ya no era un enemigo, era solo un espacio vacío. Empecé a escuchar cosas que antes no había notado, el zumbido lejano del edificio, el sonido leve del metal expandiéndose, incluso mi propia respiración sonaba distinta, más profunda, más real. Y fue ahí cuando escuché algo más, muy tenue al principio, una vibración casi imperceptible, luego una voz lejana, amortiguada por las paredes. Alguien estaba afuera. No sabía si habían pasado 10 minutos o una hora, pero no importaba, porque ya no estaba solo en mi cabeza. Respondí con la voz ronca, seca, gritando que estaba dentro, que estaba consciente, que estaba bien. Escuché pasos, herramientas, golpes controlados, sonidos que nunca pensé que podrían dar tanto alivio. Mientras trabajaban, me mantuve quieto, no por miedo, sino por disciplina. Entendí que mi trabajo ya no era escapar, era no empeorar la situación. Cada golpe del metal era una confirmación de que había hecho lo correcto al no forzar nada, al no entrar en pánico,
al no escuchar esa voz interna que me decía que el tiempo se estaba acabando, cuando en realidad lo que se estaba acabando era mi control emocional. Cuando finalmente las puertas se abrieron, la luz del pasillo me cegó por un segundo. No fue una salida heroica. No corrí, no salté, simplemente salí despacio, con las piernas aún temblando, con el cuerpo cansado como si hubiera corrido kilómetros sin moverse del lugar. Los técnicos me hablaron, me preguntaron si estaba bien. Asentí, pero sabía que la parte más importante de lo que acababa de vivir no se notaba por fuera, porque sobrevivir a esa situación no tuvo que ver con fuerza, ni con suerte, ni con inteligencia extrema. Tuvo que ver con una sola cosa: no obedecer al instinto equivocado. Porque el instinto no siempre quiere salvarte, a veces solo quiere que hagas algo, cualquier cosa, aunque sea lo peor. Después de eso, cada vez que entro a un ascensor, recuerdo esa sensación, no con miedo, sino con respeto. Respeto por lo rápido que el cuerpo puede volverse contra ti, respeto por lo fácil que es tomar una mala decisión cuando el pánico toma el control. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto: la mayoría de las situaciones de supervivencia no te matan de inmediato. Lo que te mata es lo que haces en los primeros segundos: forzar puertas, correr sin pensar, respirar mal, pelear con un problema que no se resuelve con fuerza. Quedarse atrapado no es lo peligroso. Lo peligroso es creer que estás atrapado sin salida cuando todavía hay opciones. El aire no se acaba tan rápido, el tiempo no es siempre tu enemigo, y la calma no es pasividad, es estrategia. Porque cuando todo se detiene a tu alrededor, el movimiento más importante es interno: controlar la respiración, bajar el ritmo, pensar antes de actuar. Esa es la diferencia entre salir caminando o no salir. El ascensor no intentó matarme, mi propio instinto sí. Y si alguna vez te encuentras en una situación parecida, recuerda esto antes de hacer cualquier cosa: no necesitas escapar rápido, necesitas sobrevivir bien.